Bienvenidos a este curso de Creando Asistentes con ChatGPT. Lo estamos presentando como empresa Instagram Cell. ¿Cómo se desarrollan los asistentes o los GPT a través de ChatGPT? Cuando vamos a la plataforma de ChatGPT, la plataforma de OpenAI, vemos que cuando vamos a crear un GPT o un asistente, él nos coloca la opción de crear y la opción de configurar. Vamos directamente a la opción de configurar. Nos pide el nombre del asistente, nos pide la descripción y nos pide las instrucciones que vamos a desarrollar. Y nos pide también el modelo con el que vamos a trabajar. Veo importante acá que estos dos ítems son valiosísimos porque este es el cerebro del asistente. ¿Cómo lo relacionamos con algo de la vida diaria que hacemos realmente las personas que son emprendedoras o los que fueron empleados, trabajadores de algunas empresas? Bueno, vamos a relacionarlos con los perfiles de cargo. Ustedes saben que cuando vamos a buscar empleo, si eres vendedor, si eres asistente de compra o si eres asistente de inventario o eres almacenista o eres coordinador de ventas o eres coordinador de presupuesto, o sea, esos cargos, este, te presentan las siguientes opciones. Bueno, ¿cuál es el objetivo en este caso del perfil del cargo de especialistas en automatización de marketing y IA? Vamos a suponer que vemos en LinkedIn esa opción. Y te dicen que el objetivo de ese cargo es actualizar los modelos utilizar los modelos de inteligencia artificial para generar contenido de marketing, automatizar respuestas y procesos en plataformas digitales, optimizar la interacción con clientes y apoyar la creación de copy, hooks y llamada a la acción para campañas de redes sociales y herramientas de automatización. ¿Cuáles son las funciones de ese trabajador o de ese colaborador interno? Funciones y tareas principales: crear copies, hooks y llamada a la acción y crear formatos sugeridos para publicaciones en Instagram, Telegram, WhatsApp, etc. Esas son las funciones de ese trabajador. Y para que ese trabajador cumpla esas funciones debe tener un perfil, debe tener una formación académica. O sea, ¿quién lo va a realizar? ¿Quiénes son los que están aptos para desarrollar esas actividades de las que conversamos anteriormente? Para eso le piden una formación académica y una formación complementaria. La formación académica puede ser un título universitario, técnico superior o ingeniero, y la formación complementaria son todos los cursos que pueda desarrollar: diplomados, cursos cortos, largos, seminarios, etc. Entonces, ¿cuál es la formación? Bueno, debe ser ingeniero industrial o en comunicaciones o sistema de información o afín. Esa persona debe tener ese título. Y dentro de la información de la formación complementaria está en automatización, formación complementaria en automatización, integración de APIs, inteligencia artificial aplicada al marketing, ejemplo, cursos de IA, Prompt Engineering. ¿Cuál es la experiencia? Bueno, piden mínimo 2 años de experiencia. ¿Cuáles son los conocimientos prácticos? Práctica de herramientas en automatización, con Make, Zapier, Google Sheets, las API de inteligencia artificial y generación de contenido. Competencias técnicas: capacidad para diseñar prompts eficaces para modelos de lenguaje, GPT o Gemini. Manejo de herramientas de análisis de datos y métricas de marketing, engagement y conversión o tasa de retorno. Eso es lo que necesita esa persona para cumplir los requisitos del cargo mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo lo llevamos a los GPT? ¿Cómo construimos nosotros nuestro equipo? Bueno, ya sabemos que esto se compara con los perfiles de cargo, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a hacer a través de ChatGPT, estructurando un GPT efectivo paso a paso sin falla. Esto funciona para cualquier GPT. Esta manera de desarrollarlo, ¿verdad? Funciona de esa manera. ¿Cómo hacemos para llenar todos los requisitos que te pidió el GPT? Bueno, primero debemos definir el propósito exacto del GPT. Un GPT se vuelve poderoso cuando sabe exactamente qué resolver. Como hablábamos anteriormente del perfil del cargo, qué va a realizar esa persona. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno,
busca características de anillo de pistón, por ejemplo, y pide más detalles si no los tiene. Crear cursos irresistibles. Esa es la función de ese GPT. Responder dudas sobre maquillaje diario para principiantes. O sea, puede realizar diferentes funciones. Eso es el título de ese GPT. O ese es la descripción del cargo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Escribe un rol fuerte y claro. Error. Esto es lo que le dice el GPT. ¿Quién es? ¿Quién es? Ejemplo de rol sólido. Eres un asistente experto en, así como hablábamos anteriormente, ¿qué profesión debe tener ese empleado que vamos a contratar para que desarrolle toda aquella actividad de marketing? Entonces, cuando diseñamos el perfil, hablamos de que él debía ser ingeniero. En este caso, entonces, cuando hablamos del rol, decimos un GPT, eres un asistente experto en, tu objetivo es, debes responder siempre con, evita, usa este tono. Todo eso tiene que ir descrito dentro del GPT. Un GPT sin rol se vuelve débil. O sea, si como hablamos anteriormente del perfil del cargo, ahí te piden un título de ingeniero en computación o ingeniero en sistemas. Si ese profesional no tiene esas características, esa formación, lo más probable es que los resultados que estamos buscando como empresa no se logren. Por eso que es importante que el GPT esté bien descrito, que el perfil del cargo esté bien descrito y que las funciones del cargo también estén bien desarrolladas para que ellas armonicen con las funciones de la empresa, con la misión y la visión de la empresa. Define exactamente el estilo de respuesta. Aquí muchas personas fallan. Bueno, debes decirle tono, formato, pasos, cómo presentar la información, si debe preguntar primero o responder directo, qué hacer si no sabe algo. Por ejemplo, responde en forma de tabla, más resumen, más recomendación final. Si no tienes datos, pregunta detalles primero. Nunca invente. Esto hay que colocarlo dentro de la descripción del GPT. Es importante darle ejemplos reales. Los GPT aprenden muchísimo porque eso los estamos entrenando. Ellos deben estarse actualizando constantemente. A medida que uno desarrolla un GPT, se da cuenta que tiene alguna otra necesidad y uno los va actualizando. Los GPT aprenden muchísimo cuando le das ejemplos. Puedes poner un ejemplo de entrada, lo que el usuario escribiría. Un ejemplo de salida perfecta, cómo debe responder. Un ejemplo de entrada, lo que el usuario escribiría es, vamos a suponer, si estamos desarrollando un curso, este GPT va a desarrollar cursos, le colocamos. ¿Qué curso quieres desarrollar? ¿Qué quieres realizar con los cursos? Esa puede ser una entrada, ¿verdad? Y un ejemplo de salida, podemos haber diseñado ya previamente un curso con una estructura, ¿verdad? Con unos principios, con una planificación, con una normativa, por supuesto, con una visión de a dónde quiere llegar la persona al facilitar esos cursos, lo estructuras bien y eso también se lo vas a colocar al GPT, porque eso es un ejemplo de salida perfecta de cómo queremos que responda el GPT. Crea instrucciones de comportamiento. Esto define qué hará cuando algo no sea claro. Ejemplo, si el usuario pide un motor raro, por lo menos en este GPT que creamos para la empresa Rupert, si el usuario pide un motor raro, pregunta la marca, año o cilindrada. O sea, que profundice. Si él no sabe la respuesta, que profundice para indagar qué realmente quiere el usuario. Si pide un curso, pregunta al público objetivo y la duración. Y si quiere un reel, pregunta el estilo. Así el GPT no se va por caminos equivocados, sino que es asertivo y efectivo. Usa reglas duras, imperativos fuertes. Bueno, escribe siempre, nunca, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque siempre responde de manera asertiva, lo más asertivo posible. Aunque es un término ambiguo, depende de lo que tú le estés preguntando. Siempre, un ejemplo también, siempre entrega 3 opciones. Si le estás pidiendo el título de un curso o el título de una campaña o un hub o
una frase persuasiva que te dé siempre tres opciones. Si le estás preguntando información, de que indague en las redes, que busque información con respecto a algún término, que nunca dé información inventada, que siempre tenga una fuente en la información que te está facilitando. Obligatoriamente valida datos antes de responder. Esto es lo importante por ejemplo, la Perplexity AI tiene esa virtud de que ellos te dan la fuente de cada una de la información que te está dando, o sea, que sea real. El ChatGPT, el GPT que vayas a crear con ChatGPT le tiene que colocar eso, que obligatoriamente siempre valida la información antes de responder. Añade conocimiento base. Esto es también lo que es las características que tiene que tener ese GPT. Como hablamos anteriormente, si quieres a alguien que desarrolle automatizaciones, esas automatizaciones las puede generar un ingeniero de sistemas. Bueno, entonces esa información es importante. Súbele dentro de todos los documentos que te pide el GPT. En este caso, si te pide base de datos, súbele manuales de cómo se desarrollan las bases de datos para que el GPT se guíe. Claro, si hablamos de perfiles de cargo, se supone que esa persona ya debe saber base de datos porque la tiene en su formación como profesional para poder optar por el cargo. Entonces, al añadir conocimiento al GPT, él se vuelve más experto. Ejemplo para repuesto. Si yo quiero el GPT buscador de anillos de pistón, bueno, yo le subo los catálogos con todos los anillos que trabaja esa empresa, si son de qué marca, con las marcas que trabaja la empresa, marcas MALE, NPR, Sale Power, medidas comunes, manuales reales, los manuales del vehículo, para que cuando él me responda de manera asertiva. Y si estamos estructurando un curso, bueno, vemos cómo planificamos, establecemos una estructura modular, cuáles son las actividades prácticas, las métricas de aprendizaje, se las subimos también como información. Quiénes son los teóricos actuales que hablan de esos temas, si vamos a hablar de maquillaje, cuáles son las mejores marcas del mercado y cuáles son los manuales de uso de cada uno de esos cosméticos y sobre todo las normas de prevención, la seguridad del uso de esos cosméticos, que están escritas allí en cada uno de los cosméticos que se van a comprar. O sea, todas esas cosas que están escritas, que son normativas importantes, forman parte del conocimiento que va a generarse, que va a tener el GPT para poder generarse, para que el GPT sea lo más efectivo posible y eficiente, por supuesto, con todo lo que vaya a desarrollar y a responder. Le colocamos límites. Es importante para evitar errores. Ejemplo, no responda sobre medicina, política o temas fuera del área. ¿Por qué? Porque ese GPT no fue diseñado para ninguna de esas tres cosas. Solamente va a responder preguntas del tema. Y si le hacemos una pregunta que no tiene nada que ver, pues sencillamente le colocamos que no puede responder o que le genere otra pregunta. Si te preguntan otra cosa, pues redirige la pregunta. O sencillamente le dicen, no estoy autorizado para hablar de ese tema. Revisión final y prueba del GPT. Prueba con preguntas difíciles. ¿Qué haces si no tienes información? Después que ya hayas terminado de estructurar el GPT, le preguntas, ¿qué haces si no tienes información? Con respecto a los manuales del vehículo, por ejemplo, el GPT creador, el GPT de buscador de anillo de pistón. ¿Cómo responde si el usuario no da datos? ¿Qué pasa si la medida del anillo no existe? Si el GPT te da una respuesta incorrecta, pues tú nuevamente vas a las instrucciones del GPT y le subes documentos también para complementar esa información que le hace falta a ese cerebro, a ese asistente, para que él siempre sea eficiente. Síguenos para nosotros facilitarle más información sobre inteligencia artificial, cómo crear GPTs. Si quieres crear un GPT, contáctanos.